Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Mesa matutina de análisis político electoral, en un contexto complejo, en un escenario inédito. Efectivamente, en un país donde la democracia está en riesgo y en donde un gobierno está pretendiendo imponer sus caprichos, sus arrebatos o pretender desahogar sus frustraciones personales. Esta mañana agradezco la presencia de diversos líderes de opinión, de auténticos analistas políticos, de hombres y mujeres que saben, conocen y entienden perfectamente del quehacer político en diversas trincheras. Agradezco la presencia. Bienvenida, muy buenos días. Gracias, Julio, por el espacio. Un abrazo. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña el doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Julio. Buenos días a todas y todos. Gracias, doctor. También nos acompaña don Demetrio Soy de la Tijera, ex senador de la República, ex alcalde en Miguel Hidalgo. Bienvenido, Demetrio. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenido. También nos acompaña el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, ex secretario de Gobierno en Durango y también ex senador de la República. Bienvenido, arquitecto. Buenos días. Muy buenos días para todos. Gracias, Julio. Muy amable. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues iniciamos esta mesa en términos precisamente de un escándalo político electoral, un planteamiento que no sé si nace consecuencia de un acuerdo inconfesable entre un gobernador de Nuevo León y el titular del Ejecutivo Federal. Quiero iniciar esta mesa pidiéndole su opinión a doña Beatriz Pajés, nos comparta su análisis sobre este escenario. Hay un nombramiento ya de un gobernador interino, sin embargo, el gobernador tal parece que hará capricho y el berrinche va a surtir efectos. ¿Qué opinión le merece este escenario, doña Beatriz Pajés? Sí, gracias, Julio. Bueno, pues yo creo que lo que hemos visto es que sin duda el gobernador de Nuevo León, Samuel García, está encerrado y está enredado más bien en su laberinto. Como todos sabemos, creo que manipuló o intentó manipular la ley, tanto local como la federal, para tratar de dejar como sucesor al secretario de gobierno, a Javier Navarro, y no, es decir, y sin embargo, el Congreso local pues tomó la decisión de nombrar al magistrado Salinas. Me parece que la candidatura o posible candidatura de Samuel García por parte de Movimiento Ciudadano, me parece que se está tambaleando debido a todos estos enredos en los que está inmerso el gobernador y que probablemente Movimiento Ciudadano vaya a optar por otra vía. Y sin duda creo que la vía más evidente podría ser Marcelo Ebrard, que podría ser y representar una pieza disruptiva en el actual tablero político. ¿Por qué? Porque en el cuarto de guerra, en el cuarto de operaciones de Marcelo Ebrard, se están haciendo algunos cálculos interesantes que podrían modificar, en mi opinión, este tablero que estamos, del futuro proceso electoral que estamos viendo. Dicen en el cuarto de guerra de Marcelo Ebrard que, por ejemplo, él trae cuando menos una tercera parte de los votos de Morena que podrían irse con él, de tal manera que esto provocaría una división y tal vez llegar a desfondar el apoyo que en este momento tiene Claudia Sheinbaum. Por el otro lado, también se está haciendo un cálculo de que Marcelo traería, en caso de que fuera el candidato de Movimiento Ciudadano, tendría también el apoyo de las clases medias, tendría el apoyo de los pequeños, medianos y tal vez algunos de los grandes empresarios. Y además, me parece que esto podría sin duda modificar y alterar incluso las candidaturas a nivel del gobierno de la Ciudad de México por también las alianzas que trae Marcelo con una parte de Morena. Entonces, para resumir, simplemente creo que la posible candidatura de Samuel García ya le está resultando muy complicada
a Movimiento Ciudadano por todo este accidentado contexto jurídico local y federal? Sería mi análisis inicial. Gracias, doña Beatriz Pajés. Quiero preguntarle al abogado, experto en temas electorales, al doctor Marco Antonio Baños. Doctor, su opinión sobre este tema, ¿qué opinión le merece? ¿Es un arrebato personal o un compromiso institucional? Mira, yo en lo personal creo que Samuel García, siendo un político muy joven, se ha caracterizado por ser una persona que sistemáticamente está pensando que la política debe girar en torno de su propia figura. Vimos la discusión jurídica cuando obtuvo la senaduría, sobre todo por el uso de algunas marcas que utilizó en diversas playeras de la selección nacional, de Star Wars, en fin, y que en una queja que presentaron algunos de los contendientes en ese momento, constituían un uso indebido de las marcas y sobre todo una aportación indebida a la campaña de Samuel García. Él sostenía enfáticamente que los mecanismos de comunicación que estaban ya en boga en ese momento por la vía de las redes sociales le permitían este tipo de circunstancias y finalmente pues obtuvo la posibilidad de ser senador de la República. Luego vimos la campaña que hizo para la gubernatura y a mí en lo personal ya como gobernador me ha llamado mucho la atención un conjunto amplio de declaraciones, incluso declaraciones de ayer mismo donde pide que lo apoyen para ser candidato a la gubernatura, pero pide también que se vote por él para destruir, para desaparecer, para quitar, para que se vayan del país las personas del PAN y del PRI que le resultan incómodas. A mí me parece una declaración demasiado fuerte que ni siquiera en el marco del discurso político sería, en mi opinión, permisible, porque hemos visto cómo el discurso del presidente de la República pues ha polarizado de manera terrible y ahora lo que está haciendo con este tono bravucón que tiene Samuel García pues es echarle un poquito de fuego, de leña a la hoguera. Y es claro que la cuestión jurídica pues atraviesa por un tema de control en las atribuciones que tienen los diversos poderes. Si el gobernador está incumpliendo su palabra de entrada de mantenerse los 6 años en la gubernatura, cosa que fue ampliamente comentada en días anteriores, pero él solicita la licencia y es facultad del Congreso local determinarla, pues es un hecho concreto que también es atribución del Congreso, dado que la Constitución local no prevé una fórmula distinta para que se nombre al sucesor. En este caso creo que el Congreso hizo lo que tenía que hacer. Supongo que ellos midieron a quién tenían que dejar como gobernador, en este caso, provisional. Y bueno, pues evidentemente están en esa disputa. Evidentemente también creo, y estoy totalmente de acuerdo con Beatriz, en el sentido de que hay mediciones en las candidaturas presidenciales y que evidentemente es muy interesante analizar la perspectiva de que Marcelo Ebrard pudiera ser el candidato del Movimiento Ciudadano y el efecto que puede tener concretamente para la candidatura de Claudia Sheinbaum, pero también para la candidatura de Xóchitl Gálvez. Me parece que también ese punto lo tendríamos que poner sobre la mesa. En lo personal, creo que todos están enredados en un asunto demasiado complicado. El Movimiento Ciudadano ha sido enfáticamente específico en decir que no quiere aliarse con el PRI, con el PAN y con el PRD. Me parece más una disputa de tipo personal entre Dante Delgado y los dirigentes de los otros partidos que una posición claramente institucional, pero me parece que se han enredado, que todos se han enredado. Marcelo Ebrard se enredó con el procedimiento interno de Morena, no ha sabido salir tampoco bien de ese movimiento, ha seguido más bien como una ruta parecida a lo que hizo Manuel Camacho en otro momento, incluso ahora hablando de la fundación de un movimiento político que en el caso de Manuel Camacho concluyó en la fundación de un partido que no tuvo tampoco mayor presencia en el escenario político nacional. Pero vamos a ver qué sucede en los días subsecuentes. Yo creo que Samuel le está haciendo un poco el juego al presidente de la República, eso sí me parece que es muy claro. Me parece que el presidente lo ha apapachado demasiado en muchas cuestiones y que al final de cuentas pues pudiera ser el intento
de disminuirle votos en una cantidad importante a Xóchitl Gálvez. Me parece que eso no ocurriría tampoco en el escenario, porque la presidencia de la República no es una senaduría, y con todo respeto también, pese a que reconozco la enorme importancia que tiene en la geometría política del país y en la economía del país, el estado de Nuevo León, que es un estado verdaderamente importante, me parece que tampoco es de las dimensiones de la presidencia de la República, y en ese escenario me parece que Samuel tampoco significaría una opción que pudiera desnivelar los resultados en la contienda entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Sin lugar a dudas, doctor Marco Antonio Baños. Vamos a un pequeño corte comercial. Ya estamos prácticamente en este contexto del tema de análisis. Quiero agradecerle al doctor Marco Antonio Baños su presencia esta mañana en esta mesa de análisis. Entiendo que tiene una agenda muy saturada. Le agradezco su presencia, doctor. Sé que tiene un otro compromiso de trabajo. Le agradezco mucho su presencia, su comentario. Ojalá nos pueda acompañar la próxima semana, doctor. Claro que sí, don Julio. Les ofrezco una disculpa. Le había comentado al doctor Julio Jiménez de otro compromiso, así que me voy a tener que separar, pero de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo, Beatriz, Adrián, Demetrio, estimadísimo Julio. Un abrazo para todos. Doctor, muchas gracias. No le cambie, vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos aquí en la mesa de análisis en Contrastando las Noticias. Regresamos. Amigos, gracias por acompañarnos. Pues seguimos en esta mesa matutina de análisis político electoral. Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores del Instituto Internacional del Derecho del Estado, del Colegio Nacional de Abogados, así como diversas organizaciones de la sociedad civil que nos apoyan y que nos respaldan para que este proyecto sea una realidad. Y bueno, pues antes de irnos al corte, estábamos esperando el análisis puntual de don Demetrio Soto de la Tijera. Demetrio, ¿qué opinión te merece este escándalo? Ya el gobernador afirma que siempre se iba a poder imponer a su secretario de gobierno. ¿Una interpretación a modo de la Constitución de Nuevo León o un negocio de un acuerdo de cúpula político electoral de alto nivel que le van a permitir cumplir con su capricho a cambio de qué, Demetrio? Tú eres un gran experto en el tema legislativo. Danos tu opinión, por favor. Mira, no conozco bien la Constitución de Nuevo León, pero voy a lo político.
Había habido un acuerdo de facto, no en la ley, de que cuando alguien pedía licencia, en primer lugar se la daba. Lo que pasó también en la Ciudad de México, Lía Limón, es una arbitrariedad. Tenían que habérsela dado. ¿Por qué se la dan a Taboada o por qué se la dan a alguien o a la candidata Claudia Sheinbaum y no se la dan a Lía? ¿O por qué no se la dan a Samuel? Había un acuerdo político, no está en la ley. Y hay un acuerdo político también que el que se va nombra. Así ha habido siempre, en toda la historia política del país. Aquí están faltando a eso. El PRI y el PAN le están cobrando cara a la factura a Samuel García por todos los ataques que ha tenido, el conflicto que tiene con el Congreso. Pero ahí hay un desacuerdo político de una tradición, ¿no? Digo, lo hablo de Heredia, de Claudia, de Taboada y ahora de Samuel. ¿Por qué a los demás se los da y a Samuel no? Es una primera cosa, ¿no? Segundo, el efecto Marcelo. A ver, vamos a ver qué tan rebelde es Marcelo ahora que se apruebe el presupuesto. Yo creo que ni van a chistar, creo que lo van a pasar tal cual. Y ese famoso compromiso de que iban a modificar el presupuesto, lo vamos a ver entre hoy y mañana. Marcelo a veces presume más de la fuerza que realmente tiene. Acuérdense, cuando quiso ser candidato a diputado federal no pudo, luego diputado local no pudo, y luego suplente, y tampoco pudo. Entonces, Marcelo, hay que ver realmente cuál es su fuerza dentro de Morena. Ahora, ¿quién es el ganón de todo esto en términos de exposición política? MC. El PRD no existe hoy en la alianza, ¿no? Los partidos, de hecho, no existen, porque todo está centrado en la figura de Xóchitl Gálvez, y está bien. Pero el MC se ha creado un espacio, hoy todos hablamos del MC, un partido que tiene a nivel nacional el 2-3%, creo que tiene igual o menos que el PRD, pero ha tenido la habilidad antes para ponerse en el escenario político. Y si vemos la última encuesta, la de ayer, ¿no?, que sale en el Financiero, el efecto Marcelo o el efecto Samuel es entre el 8 y el 9%. Y si le quita votos, yo creo que principalmente a Xóchitl Gálvez, por eso el interés del Frente Amplio para jalarse al MC. Pero yo creo que ya ni le demos vueltas, MC va a ir solo. Es lo que más le conviene a Dante, es lo que más le conviene al partido y sobre todo a todos los jóvenes. Ese partido ya tiene un peso mucho más que de Dante, que obviamente Dante es el que lo sigue controlando, de una cantidad de jóvenes políticos que saben que van a heredar el partido y no lo quieren heredar como una alianza con el PRI y el PAN, lo quieren heredar como una teóricamente alianza ciudadana, por eso le cambiaron el nombre. Entonces yo creo que más que escándalo, se están moviendo las fichas políticas y yo creo que el Frente Amplio ya debe dejar de estarle rogando a Dante y al MC que se venga, van a ir solos, es lo que más le conviene a Dante, a lo mejor no es más lo que le conviene a la oposición, pero es más lo que más le conviene a Dante. Ayer veía yo un video truqueados, como todos están trucados ahora, que decía, por ejemplo, descalificando a Dante y a MC diciendo que era una alianza, tenía una alianza con López Obrador, pero cometen un error en el video, no sé, ya lo vieron. Decía que en 2018 Dante había apoyado a López Obrador. No es cierto. En 2018 Dante se sumó al frente con Anaya, con el PAN y con el PRD. Dante no está aliado con López Obrador. Dante no está aliado con nadie. Dante nunca ha estado aliado con nadie. Dante ha transitado en la vida política desde que era gobernador y posteriormente cuando se fue a la oposición, donde más le conviene para sus intereses políticos. Y yo creo que lo que más le conviene, es ir solo. Si yo estuviera en el papel de Dante, yo iría solo también. Ahora, si esto afecta sin duda las posibilidades de tener mayoría en el Congreso, que se hubiera podido tener si en el 2021 Dante se hubiera sumado, se podía tener mayoría en el Congreso, si lo hubiera ganado a Morena, pero también en la presidencial, sin duda, el Movimiento Ciudadano no le quita votos a López Obrador. Los votos de López Obrador están muy arraigados, están muy, como quieran, comprados o convencidos, pero es una votación muy amarrada la que tiene López Obrador, y la ha tenido todo el sexenio y la sigue manteniendo, 60%. Entonces yo sí creo que esto afecta fundamentalmente a la candidatura de Xóchitl, y yo creo que lo que tenemos que buscar desde el Frente Amplio es cómo ganamos el Congreso. Cómo desde ahorita le damos prioridad al Congreso sin descuidar a la presidencial. Pero de nada serviría que Xóchitl gane si no gane el Congreso. Y si gana el Congreso Morena, ahí sí no van a ganar la mayoría calificada. Es otra tontería, perdón, que
es imposible casi ganar la mayoría calificada en el Senado. No dan los números. Cuando hicimos la ley, la hicimos para que nadie tuviera mayoría calificada, pero la mayoría simple es la que maneja el presupuesto. Y sería muy importante que, aunque no ganemos la presidencial como Frente Amplio, sí ganemos el Congreso. Totalmente de acuerdo. Gracias, don Demetrio Soy la Tijera. Vamos en este cierre de mesa de tema con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, también experto legislador, senador de la República, exsecretario de gobierno en el estado de Durango, actualmente un promotor y un activista político muy importante y un hombre muy reconocido a nivel nacional. Arquitecto Adrián Alanís, ¿qué opinión le merece este escenario del MC, Marcelo Ebrard y el gobernador de Nuevo León? ¿Considera que es hacerle un favor al presidente o es hacerle un favor a Dante? Gracias, Julio. Muy buenos días y buenos días a Beatriz, buenos días a Demetrio. Quiero decirte que hay un dicho muy antiguo, tipo broma, que dice que la juventud es el defecto que se quita pronto. Y lamentablemente, en el caso que estamos viendo que llega un hombre joven al gobierno de Nuevo León, un estado muy importante, realmente le ha faltado mucha madurez, porque lo primero que tiene que hacer es la conciliación con su Congreso. Lo primero que tiene que hacer es hacer política diaria, no confrontaciones. La confrontación no es la política. Y realmente el hecho de querer él haber usado 2 artículos, uno para 2 meses, que puede él en ese momento poner al secretario general de gobierno por una separación del cargo y otra por más de 6 meses, que tiene que ser el propio Congreso. Independientemente de los acuerdos no escritos que siempre se ha tenido por costumbre en la política, los acuerdos se deben siempre de estar pendientes y siempre deben de estar muy puntuales según el momento y la circunstancia en la que se está viviendo. En este caso, él debería haber, con mucha humildad y sencillez, despojándose de esa gran investidura de ser gobernador de Nuevo León, haber platicado con los grupos. Y antes de ello, él mismo hablaba de que no iba a haber PRI, ni iba a haber PAN en ninguno de los municipios en donde también iba a haber procesos electorales y que también en el caso concreto del Congreso. Entonces, todo este tipo de acciones que él está viendo que por parte de Movimiento Ciudadano no tiene la fuerza, no tiene la representatividad en el propio Congreso, debería de haberlo platicado, debería de haber reunido a cada uno de los diputados, ver qué es lo que se les ofrece en su distrito, qué es lo que puede hacer el Ejecutivo por resolver algunos problemas que en ese momento la representación distrital tiene y poder haber tenido algunos acuerdos por ese lado. Por el otro lado, yo veo que Marcelo Ebrard tiene mayor simpatía dentro del Movimiento Ciudadano que el propio Samuel, por lo tanto, considero que a la hora de un proceso electoral, de un interno, que sería en ese momento el candidato Samuel, y el externo, que sería Marcelo podría prácticamente ganar la elección. Por otro lado, como hemos platicado en esta misma mesa, el propio Dante, a mí en lo personal, me ha platicado de que a él no le conviene nunca ir en alianza porque siempre sale perdiendo en la alianza, que su partido en la boleta va muy abajo y que en determinado momento cuando ven el nombre de cualquier persona, inclusive él me ha hecho el ejemplo de que si va su presidente estatal del Movimiento Ciudadano en tal entidad de la República como diputado por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, al momento en que ven en el PAN en la parte superior izquierda o en la parte superior derecha el nombre de esta persona, inmediatamente votan por él y a la hora de la hora no se fijan abajo que hay Movimiento Ciudadano y pueden perder hasta el registro y puede ganar ese candidato, pero sin embargo el problema es el propio partido. Él le apuesta prácticamente a tener un número importante, tanto de legisladores por el lado de la Cámara de Senadores como por la Cámara de Diputados, y lo mismo en la lista nominal del Senado como en las plurinominales de las diputaciones federales, que en determinado momento le ayude de alguna manera a ser una segunda o tercera fuerza dentro de lo que es el Congreso. Esa es mi opinión muy respetuosa. Muchas gracias, arquitecto Adrián Alanís. Bueno, pues ahora también hay otro escándalo que se abre después de un audio filtrado
pues precisamente por un secretario de gobierno del gobierno de la capital de la República Mexicana, Martí Batres, que aparentemente, presuntamente, hace toda una estrategia para acabar con la campaña o con las intenciones o aspiraciones del señor Omar García Harfuch. Y bueno, él tal parece, y dije tal parece, se presume, porque esto puede ser todavía objeto de un análisis pericial, que el señor Martí Batres estaría operando desde el gobierno de la Ciudad de México a favor de Clara Brugada. ¿Qué opinión le merece este escándalo, doña Beatriz Pajés? ¿Qué opina? Sí, Julio. Bueno, sin duda, pues Omar García Harfuch se está convirtiendo y es un factor de división muy fuerte dentro de Morena, naturalmente. Claro. El audio o el supuesto audio atribuido a Martí Batres, que a mí en lo personal no me extrañaría en lo más mínimo que Martí Batres hiciera eso, hiciera más, es capaz de muchas cosas, pero independientemente de la autenticidad, creo que esto nos está demostrando la guerra interna que hay adentro de Morena por un personaje al cual no quieren. Ahora, habría que preguntarnos por qué no lo quieren y especialmente por qué no lo quiere el presidente de la República. Durante toda la permanencia de García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad, fue evidente el distanciamiento que hubo entre él y el presidente de la República. Creo que una de las razones por las cuales no quieren a García Harfuch son dos. Primero, por supuesto, porque consideran que no pertenece al movimiento, no viene de los orígenes del movimiento, no forma parte del perfil de la mayoría de Morena. Pero hay otra cosa que me parece que es lo más importante. Saben que si García Harfuch se convierte en jefe de gobierno de la Ciudad de México, automáticamente se colocaría en uno de los carriles más importantes para la presidencia de la República en el 2030. Y esto, por supuesto, como no es un representante legítimo, fiel, original, auténtico de Morena, esto representa un riesgo para el proyecto político transeccional trazado por el presidente López Obrador, quien además en distintos momentos en la intimidad o públicamente también lo ha acusado a García Harfuch de ser un aliado y tener vínculos con los adversarios políticos del presidente. Háblese de Genaro García Luna, háblese de Peña Nieto, es decir, es un personaje que por familia, por el abuelo, por el padre, está relacionado con el viejo sistema político. Entonces, bueno, yo creo que todas estas razones están contribuyendo a que Martí Batres, junto con los más radicales de Morena y sin duda con el mismo presidente de la República, porque hoy sabemos que las hojas de los árboles no se mueven, si no son por instrucción del presidente, seguramente le están haciendo una guerra muy sucia a García Harfuch. Incluso están utilizando los criterios del INE en materia de equidad de género para también tratarlo de bajar, como lo dijo ese supuesto audio, en ese supuesto audio Martí Batres. Gracias, doña Beatriz Pajés, muchas gracias. Demetrio Sodi, ¿qué opinas? ¿Guerra sucia, acuerdo de los duros de Morena o consecuencia de la imposición de Claudia? ¿Qué opinas? Yo no diría guerra sucia, yo diría guerra secas, ¿no? Es decir, correcto. Los partidos siempre... Fuego amigo. No, sí, pues es guerra. Y vamos a suponer que es real el video y la grabación, para no poner dudas. Yo no dudo, decir, Martí Batres representa y viene desde el inicio, bueno, desde el PRD, y es de los radicales del PRD, pero es de los radicales del PRD que también es radical Claudia. Claudia está viendo por sus intereses, dónde consigue mayor votación. Y en las clases medias, todo el poniente de la ciudad que se perdió, yo creo que Clara Brugada no tiene muchas posibilidades de ganar el poniente de la ciudad. En cambio, Omar García sí tiene esa posibilidad, porque está muy bien calificado. A toda esta gente del poniente nos interesa mucho la seguridad, y él ha tenido buenos resultados en seguridad. Entonces yo no lo veo como guerra sucia, creo que son intereses dentro del partido, hay grupos. Yo no creo que el presidente vaya a vetar a Omar,
porque finalmente él lo nombró. Cuando se nombra el jefe de la policía de la Ciudad de México, interviene el presidente. Entonces el presidente tuvo que dar su autorización para que fuera jefe de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Más bien yo creo que ahí lo que se está midiendo, y la prioridad del presidente es ganar la presidencia. La prioridad del presidente es que gane Claudia Sheinbaum. Y sí, yo creo que para efectos, y lo estamos viendo en las encuestas, creo que en las encuestas sigue bastante arriba, 10, 12 puntos de Clara Brugada, sigue Omar García. Y yo creo que la prioridad, y está bien Claudia, es a quien nombra. Igual, ¿qué es lo que está haciendo Xochitl? Ver quién le conviene más en la ciudad. Y está valorando que le conviene más el del PAN, de Benito Juárez, ¿no? Son los movimientos que se dan. Yo no lo veo como sucia, lo veo como guerra. Y en la vida política hay guerra, ¿no? Y la guerra es, si alguien apoya a Omar, pues Martí, que viene de las orígenes del PRD, los orígenes de Morena, pues va a apoyar a Clara. Pero creo que finalmente yo creo que va a quedar Omar. Creo que la única forma de que lo pueden parar es con la cuestión de que tiene que haber 5 candidaturas de mujeres entre las 9 gubernaturas. Pero también eso ya está en el aire, porque tiene razón, yo creo que yo creo que estoy totalmente convencido de la paridad, pero creo que también es un poco arbitrario que pase por encima el INE de los intereses de los partidos. Los partidos tienen problemas reales. El PAN, el PRI, tienen candidaturas que no pueden simplemente echar a un lado. De acuerdo. Gracias, don Demetrio Soy de la Tijera. Arquitecto Adrián Alanís, ¿qué opinión le merece este escenario con una interpretación de paridad de género, con una justificación de guerra sucia o de fuego amigo, o con una estrategia político-electoral para imponer los intereses de cada grupo político en Morena? ¿Qué opinión le merece, arquitecto? Mira, Julio, yo creo que lo de Omar García Harfuch y lo que está sucediendo a través de este audio que se filtró es el inicio prácticamente del acomodamiento de todas las tribus que siempre existieron en el PRD y que ahora están en Morena, y que prácticamente es el inicio de lo que va a suceder también en las otras 8 candidaturas que hay para los gobiernos estatales, en el que va a empezar a desquebrajarse, como lo estamos viendo también en el caso de Morelos y como lo vamos a ver en otras entidades de la República, independientemente de lo que pueda ser la paridad de género, lo que pueda ser las 5 candidaturas que deben ser para el género femenino y 4 para el género masculino que el INE ya determinó. Independientemente de eso, existen, como el caso de Morelos, el bloqueo del gobernador Cuauhtémoc Blanco en que no quiere que pase cierta candidata o cierta aspirante. Entonces, todo ello de alguna manera va a generar y está generando, y por eso tuvieron que trasladar hasta el día 10 de noviembre la decisión, mientras pueden de alguna manera conciliar los intereses. Yo creo que va a haber un desgaste grande dentro de Morena en estas decisiones. Cuando no se tenía el poder, pues todo el mundo apoyaba, como es el caso de los candidatos cuando no tienen posibilidades de llegar a triunfar. En ese momento lo primero que hacen es prometer todo lo que puedan, aunque sean falacias o sean fantasías, pero lo prometen. Ya cuando tienen el poder, entonces sí hay un arrebato precisamente por las posiciones, que es el caso que le está pasando ahora a Morena. Morena ya tiene el poder, Morena de alguna manera quieren, los que van a ser candidatos creen que pueden llevar el triunfo, por lo tanto hay realmente una guerra encarnizada de fuego amigo dentro de ellos, y bueno, esto va a ser durante todo este proceso, y bueno, esta es la elección política que se da en México después de hacer procesos por muchos años para ir empatando mucho lo que es la presidencia de la República, con algunas gobernaturas, con las diputaciones federales, por supuesto, que siempre han sido, las senadurías, y lo que son las presidencias municipales y las diputaciones locales. Entonces, ahora es la primera vez que va a haber más de 60,000 o 70,000 candidatos en todo el país, por los cuales nomás van a ser electos 30,000,
pero que sí es una cantidad bastante grande las que van a estar en territorio y donde va a haber prácticamente un pleito encarnizado. Eso lo sabemos y bueno, debemos de estar ya acostumbrados a que los que de alguna manera nos gusta participar o que nos apasiona la política, debemos de ser lo más prudentes posible y lo que menos que podamos de alguna manera este tipo de guerras, estar echándole más leña al fuego. Esa es mi opinión. Sin lugar a dudas. Y bueno, tal parece que también el Verde Ecologista ya ha hecho su amenaza de que si no va Omar García Harfuch como candidato, ellos también no estarán apoyando la alianza con Morena y con el PT. Pero bueno, hemos entrado a la recta final, ya a este último tema que me interesa mucho escuchar la opinión, el análisis y la conclusión final, doña Beatriz Pajés, sobre el tema de las estrategias y actividades de las organizaciones de la Fuerza Rosa y los fedatarios ciudadanos. Doña Beatriz Pajés, un Sí, importante aporte a la democracia, esta participación ciudadana. sí, sin duda, Julio. Sin antes, solamente si me permite decir Por algo favor. sobre el tema de los criterios del INE en materia de equidad de género. Se lo está diciendo una mujer y se lo está diciendo una mujer que de alguna manera también ha estado militando en un partido político, que también Claro. está inmersa en la política y que me parecen un tanto cuanto extraño estos criterios. Qué raro, digo, qué mal que se haya ido Marco Baños, porque un poco para que nos aclarara desde el punto de vista de la legislación electoral, qué significa esto, pero a mí me parecen criterios, por decirlo menos, irracionales, porque el sexo no puede estar por encima de otros criterios más importantes a la hora de seleccionar a un candidato, sea hombre, sea mujer, como es la experiencia, como es la aceptación de la sociedad a una persona porque sabe que esa le puede resolver los problemas. ¿De qué sirve que puedas escoger a una mujer, como es el caso que en este momento tenemos en Guerrero, con una gobernadora, Evelyn Salgado, que no tiene absolutamente ninguna preparación ni capacidad para resolver los problemas, o por la misma alcaldesa de la capital de Chilpancingo, cuando es mujer, pero a lo mejor no tiene la capacidad? Bueno, punto y aparte. Decir respecto a estas asambleas que se están por instalar a nivel nacional por parte de las organizaciones ciudadanas, me parece que estamos ante un escenario absolutamente inédito y como un gran paso que está dando la participación ciudadana en materia de democracia, porque por primera vez se está construyendo una estructura ciudadana a nivel nacional que paralelamente a la estructura de los partidos políticos nos vamos a movilizar y se está construyendo una alianza partidos, ciudadanía para poder movilizar la votación a favor de Xóchitl Gálvez y poder ganar la presidencia de la República en el 2024 y lograr lo más importante, la derrota de un partido político que representa un proyecto político autoritario absolutamente peligroso y riesgoso para el futuro de la democracia nacional. Entonces, creo que lo que están haciendo en este momento las organizaciones ciudadanas, unirse por primera vez en la historia. Y además, bueno, sabemos que en México no tenemos una tradición, hasta hace muy poco tiempo, no teníamos realmente una tradición clara en materia de participación ciudadana. Y por primera vez estamos viendo cómo emergen constantemente una cantidad impresionante de grupos con un solo objetivo: defender el futuro democrático del país, Julio. Lugar a dudas, señora Beatriz Pajés. Agradezco mucho la aclaración que nos plantea y agradezco mucho su conclusión. Quiero pedirle la conclusión final y la reflexión de este fin de semana donde Demetrio soy la tijera. Demetrio, ¿qué opinión, qué conclusión nos compartes? Mira, coincido totalmente con Beatriz, creo que es algo inédito. Claro. Sí ha habido organizaciones ciudadanas y ha habido fuerza, pero básicamente en cuestiones de, digamos, intervenir en la transición democrática, pero nunca había habido una movilización electoral ciudadana como la que estamos viendo. Hay que ver hasta dónde llega. Y es la única forma, inclusive ahora con el sismo, el gobierno va a hacer todo y va a usar todos sus instrumentos. ¿Qué puede hacer la oposición? Acercarse a la sociedad civil, tanto de Guerrero como de todos lados, para apoyar a la gente de Guerrero. Si es algo inédito, hay que ver qué tanta fuerza real tiene
y es la única forma que podemos compensar pues los 100,000 gentes que va a tener cuando menos López Obrador a través de los servidores de la nación y toda la militancia y toda la estructura que tiene. La única forma de compensar a nivel territorial, no a nivel a nivel territorial, tener penetración y poder equilibrar ante la gente, ante la opinión de la gente, la fuerza de Morena, es a través de la movilización ciudadana. Y creo que con las 3 marchas que ha habido, pues se demostró que la gente está dispuesta a participar. Lo estamos también que está muy dispuesta a participar en el apoyo a la gente de Guerrero. Creo que es el mejor momento que está viviendo la sociedad civil en México. Sin lugar a dudas, la participación ciudadana en este momento, reitero, histórico, inédito, es indispensable para generar un verdadero contrapeso democrático. Quiero pedirle y agradecerle a don Demetrio Sodi. Demetrio, tengo que salir. Entiendo que ya tienes la agenda encima, te agradezco mucho tu participación. Tengo que ir hasta allá. Muchas gracias, agradecemos mucho a don Demetrio Sodi de la Tijera. Muchas gracias, un saludarte, Adrián. Excelente fin de semana, don Demetrio, gracias. Vamos a la conclusión con el arquitecto Adrián Alanís, que además este sábado 4 tendrá una actividad muy importante en Durango, precisamente desde una trinchera ciudadana, desde esta organización de Fuerza Rosa. Arquitecto. Sí, efectivamente, Julio, el día de mañana aquí en Durango la constituimos a las 11 de la mañana, donde ya están convocadas las organizaciones de la sociedad civil para participar dentro de lo que es la Fuerza Rosa. Y como bien lo comentó nuestra amiga Beatriz Pajés, es un movimiento muy importante de participación ciudadana en la que hemos reiterado de que nuestro padrón electoral en México por parte del INE hay 98,477,000 mexicanos que estamos registrados. Y existen 6,444,000 militantes en los partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 92,032,000 mexicanos que no están en ningún partido político, que son ciudadanos y que tenemos que ir hacia ellos. ¿Por qué? Porque es importante la participación. Para la hora de la votación haya un importante porcentaje de participación ciudadana. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que, por ejemplo, hay 22 millones de electores que no tienen actualizado su domicilio. Y sabemos que para las casillas especiales nada más hay 1,500,000 boletas. Por lo tanto, que si no actualizan en estos momentos sus domicilios, quedarían 20,500,000 personas, que muchos de ellos sí quieren ir a votar, y a las 12 del día, a la 1 de la tarde, se están quejando, ya no hubo boletas. No, hay que buscar precisamente que donde viven, efectivamente, puedan actualizar su domicilio. Qué bueno que el INE ha modificado en esta semana el hecho de que ya no se necesita cita, de que cualquier persona puede llegar y en ese momento solicitar, porque no nada más es la cuestión del cambio de domicilio, porque también resulta de que tenemos 5,156,000 credenciales que se vencen antes del día 2 de junio. Entonces es importante todas esas credenciales, esos 5 millones, que no se digan que son 5 millones de abstencionistas, que vaya la gente a actualizar. Es un trabajo que estamos desempeñando, que estamos realizando, que estamos en práctica diaria, en la familia, con los amigos, en las organizaciones, pero que ahora lo vamos a enfatizar más a través de la Fuerza Rosa. Y tenemos también, por supuesto, 11,360,000 jóvenes de 18 a 20 años que realmente se registraron, pero quieren la credencial de elector no para cumplir un deber cívico, sino para que en los Oxxos les puedan vender cerveza o para que en determinado momento en los antros puedan tener alcohol. Entonces, ahí es necesario un trabajo muy serio, muy profundo con los padres de familia, con todos los clubes deportivos, culturales, donde participan los jóvenes, para que los motiven precisamente a estas acciones. En este año 2024 son 20,652 los candidatos en un universo que van a ser más de 60 o 70,000, porque son 20,652 los que van a ser electos. Pero por las dos alianzas, pues se multiplicaría, serían 40,000, pero
como muchos también hay independientes y movimientos ciudadanos, entonces estamos hablando de 60 o 70,000 los candidatos en los que van a estar participando, en los cuales van a ganar 20,652. Y es importantísimo porque no nomás es la presidencia de la República, no nomás son 9 gobernaturas, no nomás son 128 senadurías, no nomás son 500 los diputados federales, sino también todos los diputados locales, todos los congresos locales que van a ser casi en 31 entidades de la República, aparte los alcaldes, los regidores y los síndicos. Entonces, es importante la participación ciudadana. Es importante que las organizaciones de la sociedad civil no nada más participen dentro de los miembros de las organizaciones, sino que salgamos a la calle, salgamos al territorio, estemos con los vecinos, estemos con las aceras, estemos en nuestras colonias, estemos en nuestros seccionales, estemos en nuestros municipios, por supuesto en el estado y por supuesto a nivel nacional. Entonces, es necesaria la participación ciudadana en esta elección. Sin lugar a dudas, la Fuerza Rosa tendrá una presencia muy importante a nivel nacional y bueno, este sábado 4 en Durango habrá esta asamblea para nombrar efectivamente a estos sedatarios ciudadanos. Quiero agradecerle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones su presencia y su aportación siempre valiosa, y a doña Beatriz Pajés su amabilidad, su tolerancia y su comprensión para acompañarnos en esta mesa de análisis. Reiterarles nuestra invitación la próxima semana, si su agenda se los permite, que nos acompañen a seguir analizando los temas polémicos y sobre todo los temas de interés nacional. Gracias, Julio. Gracias, Adrián. Hasta pronto. Gracias, Beatriz. Nos vemos, Julio. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.